Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la primera sesión del curso taller Preparación del nuevo dictamen del auditor independiente bajo los nuevos estándares aprobados. Este es un curso taller de 12 horas que se realizará en 4 sesiones de 3 horas cada uno y estará a cargo del doctor Cristian Privat de Perú, socio de consultoría y auditoría financiera en la firma local peruana a través de ANTUT. El doctor Cristian Privat se ha desempeñado, ha trabajado en Big Four por un periodo de 22 años. Pricewaterhouse y KPMG, desempeñando el cargo de director de consultoría y auditoría financiera. Es magíster en administración de negocios de la Universidad de Quebec, Montreal, Canadá, contador público colegiado del Colegio de Contadores Públicos de Lima, Perú. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración a favor de nuestros clientes, suscriptores y asociados del Club de Auditores Hispanos. Doctor Cristian, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciamos nuestra sesión programada para el día de hoy. Buenos días. Buenos días con todos. Gracias, Edu, por la presentación. En esta oportunidad, nosotros vamos a dictar un curso taller sobre el nuevo modelo del dictamen del auditor. Nosotros, en este caso, tenemos una presentación y distintas presentaciones. ¿Cómo lo hemos estructurado? Lo hemos estructurado respecto a material que emite el IFAC, ¿correcto? Pero antes de hablar del IFAC y hablar de distintas denominaciones, siglas, nosotros vamos a hacer un proceso introductorio. Y como vamos a estar cerca por espacio de unas 12 horas, creo que hay personas que probablemente ejercen la auditoría activamente como personas que son iniciadores de las auditorías. En los distintos colegios profesionales que hay en Latinoamérica, nos encontramos con procesos en los cuales la gente joven sigue cursos, se entrena, mejora sus habilidades, pero a veces no tiene tanta experiencia. Y estos cursos ayudan con la finalidad de que esa experiencia en el campo puedan ir adquiriéndola. Pero tener un marco teórico sólido es relevante, pero no debe ser aburrido. ¿A qué me refiero? A que cuando a veces hablamos de dar parte teórica, todo el mundo dice, necesito parte práctica, profesor, dame parte práctica. Bueno, con la parte práctica no te vas a los clientes, no te vas a la aplicación directa de las cosas, situaciones, porque te vas a encontrar con una barrera. Significa que si no existe un marco teórico, en el momento que estás enfrentando una situación frente a un cliente, no vas a tener una base doctrinal de cómo encarar distintas situaciones más que las que te señalaron de la parte práctica, que pudieran estar sesgadas a algunas situaciones en especial. La idea que queremos acá es orientarlos desde la perspectiva de un marco teórico, pero que nos vayamos yendo de la mano y contando experiencias. Vamos a tratar de que las experiencias nos ayuden a ser también contadas como parte práctica. Es decir, podemos hablar de parte teórica, pero si contamos una experiencia, estamos hablando de parte práctica en general. Y eso es lo que nos va a ayudar a que sea amena la parte teórica. Y en ese sentido, en esta parte inicial, estamos viendo un tema que se llama Introducción a las normas internacionales de auditoría. A veces es un poco difícil
interactuar cuando se están dando estos talleres, porque los talleres muchas veces son de un solo lado. ¿A qué me refiero? A que yo hablo, pero de repente no los puedo escuchar. Entonces yo quiero dejar la libertad total de parte de ustedes y que sea un poco dinámico en el sentido de que si yo hago una pregunta general, por lo menos pueden haber un grupo de uno, dos, tres personas que den una opinión y que ayuden y favorezcan, enriquezcan y complementen lo que voy a ir señalando, ¿correcto? Entonces, la primera pregunta, que vamos a llamarle preguntas abrebocas, que vamos a dar es, ¿cuál es la organización que vela por la profesión contable a nivel mundial? ¿Cuál es? ¿Cuál es la organización? ¿De quién estamos hablando? Recuerdo que ayer estaba en una clase y los alumnos me decían, una universidad acá en Perú, los alumnos me decían, profesor Elías vi. Yo les decía, pero que hay un problema, ¿no? Porque el IASB es un organismo que ve la normatividad contable, pero no ve toda la problemática que tiene un contador público. Y ahorita estamos como que despegando un avión todavía a 10 metros del terreno y aún no podemos lograr, digamos, la altura que queremos para llegar a hablar de los dictámenes de auditoría. Entonces, vamos a ir subiendo, subiendo, subiendo paulatinamente, pero es necesario pasar por esta pregunta. Para que nosotros consideremos que existe un organismo que habla sobre el rol del contador público en general, lo regula y reglamenta, lo que tenemos que tener es un organismo que vele por su educación, ¿correcto? Que regule lo que un contador público tiene que educarse en su desarrollo profesional, que tiene que velar por la ética y valores, y un organismo que hable sobre las normas de auditoría, sobre las normas de naturaleza contable, ¿correcto? Entonces, si existe un organismo que agrupe todos estos conceptos, diremos que es un organismo que está formando, está regulando la profesión contable. Este organismo se llama el IFAC, ¿correcto? Este organismo se llama el IFAC y efectivamente el IFAC es un organismo que en su estructura alberga lo que le llaman ellos tableros emisores de normas. Uno de los tableros emisores de normas son los que corresponden a las normas de auditoría. ¿Y por qué es importante pasar por esto en la parte inicial? Es importante porque lo primero que tenemos que saber como contadores públicos, ¿cuál es el organismo internacional que nos alberga? Tenemos que tener contacto con las páginas web de información financiera relativas al IFAC para nosotros poder familiarizarnos con la información y saber que podemos tener acceso en línea a información que muchas veces no requiere suscripción. Entonces, en la cabeza de ustedes, lo primero que va a estar es que cuando hablemos de profesión contable, inmediatamente nosotros tenemos que acudir a la página del IFAC, que vamos a entrar ahora. Ahora, una de las cosas que siempre hacemos cuando dictamos un curso es tratar de movernos e ir a las mismas páginas web con la finalidad de ver in situ lo que estamos diciendo y confirmarlo con la página web de tal manera que la persona que está hoy en día escuchando pueda claramente entrar a la página y familiarizarse. Los niveles de educación son distintos en Latinoamérica. No digo que necesariamente seamos el paradigma de la educación, hay distintos países
distintos tipos de universidades, distintos niveles. Hoy día el profesional está tratando de enriquecer cada vez más su conocimiento por medio de la educación a distancia, porque la educación a distancia te proporciona una cantidad de información increíble y llega un momento que estamos en el devenir de que nos viene cantidad y cantidad de información y tenemos que ser selectivos para saber qué tenemos que aprender y qué no tenemos que aprender porque es un exceso para ser eficientes en el proceso de aprendizaje. ¿Correcto? Entonces, esta introducción a las normas internacionales de auditoría, lo que procura primero es que nosotros conozcamos cuál es el organismo emisor de normas, que es el IFAC, ¿correcto? ¿Cuáles son el conjunto de normas que emite el IFAC? Y de ahí desprendernos de este conjunto de normas que emite el IFAC e irnos fundamentalmente al cuerpo de las normas que están relacionadas con la auditoría. En el momento que vamos ahí, ya nos estamos acercando a todo lo que es el tema de dictámenes, y yo voy a contar una realidad que sucede en el Perú y que creo que pues, sucede en algunos países de Latinoamérica, ¿correcto? Entonces, voy a explicar una problemática. ¿Y por qué es importante contar esta problemática? Es importante contar porque nos ayuda a conocer cómo se tiene que enfrentar distintas situaciones que pueden ser símiles o diferentes, pero nos da un bagaje de amplitud y de cultura, digamos, global para saber cómo se enfrentan ciertas eh, situaciones que queremos determinar. ¿Ya? Entonces, continuando con el tema del IFAC, lo que pasamos a decir que el IFAC en traducción española es la Federación Internacional de Contadores. Eso es la IFAC, ¿no? La Federación Internacional de Contadores es la organización mundial para la profesión de contabilidad. Está fundada en el año 1977 y ya desde ya, cuando se funda en el año 1997, su misión es servir, digamos, es servir al interés público. Y servir al interés público considera de que no solamente existen contadores en el sector privado, sino en el sector público. Cuando define público, porque la definición público tiene que ver con un entorno general y no hay que llevarlo al público al tema estatal nada más, sino llevar al interés público quiere decir al interés de toda la integridad de gente, correcto, que es la población contable. Por supuesto que hay una diferenciación entre lo que es un sector privado y lo que es un sector público. Por supuesto que existe una diferenciación clara entre lo que es el sector privado y el sector público. Pues diré que para estos efectos, cuando hablamos de servir al interés público, estamos hablando a lo que integra tanto el sector privado como el sector público. Y cuando mencionemos de que cubre las necesidades no solamente de aquellos contadores que trabajan en el sector privado, sino también de aquellos contadores que trabajan en el sector público, el sector estatal, que son un montón, ¿correcto? Y ahí vamos a hacer una diferenciación en unos momentos. De ahí diremos que el IFAC continuará fortaleciendo la profesión contable mundial y contribuyendo al desarrollo de las economías internacionales mediante el establecimiento y promoción de la gestión de normas profesionales de alta calidad. Es decir, basado en esos 4 pilares que les he señalado, que son educación, normas éticas, la auditoría tan importante y la normatividad contable, digamos que esos 4 pilares construyen el conocimiento contable y aseguran la calidad. Pero la normatividad contable
va creciendo, paulatinamente va creciendo, se va desarrollando. Y cada situación que sucede nos lleva a que vaya evolucionando la profesión. Un ejemplo, cuando hubo la situación del COVID-19, inmediatamente lo que generó fue de que existieran toda una serie de publicaciones relativas al efecto del COVID-19. Entonces, cada momento que sucede en el mundo marca un movimiento del organismo regulador de la profesión contable para ver sus efectos. Ejemplo, hoy en día existen normas contables que tienen que ver con todos estos temas de las entidades o de los organismos de desarrollo sostenible. Y hablamos de que una empresa tiene mucho más peso si la empresa converge con prácticas sanas. En el futuro, una compañía que no tenga prácticas sanas, una compañía que no tiene una política verde, una compañía que no trabaje pensando que solamente el accionista es el que va a distribuir o va a recibir una retribución por su inversión como resultado, tienden a la extinción porque la misma masa de gente está procurando que las empresas den una parte de su excedente también destinado a una reinversión en forma general para el entorno. Entonces esto lleva a que ya se esté regulando temas relacionados a esta política verde, a esta política de sostenibilidad de negocios, ¿no? Es como los grandes financiamientos que hay hoy en día, donde hay lugares donde los créditos son mucho más baratos, que están destinados a proyectos de inversión que tienen que ver con la eliminación de industria contaminante. Y hay tratamientos contables que se están llevando a ello. Y el rol del auditor es sumamente relevante para estos casos. Entonces las normas tienen que ir evolucionando y generando convergencia a nivel internacional. Y como lo dice el slide, la convergencia internacional de estas normas y expresando temas de interés público que sean significativos para la pericia contable. Entonces, el desarrollo del conocimiento que tiene el IFAC hoy en día es sumamente importante en el conocimiento y es importante sobre todo que nosotros estemos preparados para conocer. Entonces, ahora, yo lo que quiero llamar la atención de ustedes es, hasta el momento yo he dicho, el IFAC es el órgano que regula la profesión contable, pero también les estaba diciendo de que algunos alumnos en una universidad muy grande acá en Perú me decían es el IASB, y porque para ellos su entorno simplemente es el sector privado y no ven más que el sector privado. Entonces ellos no identifican al IFAC porque no es un organismo que esté tan cerca de ellos y porque a veces nuestro trabajo es tan continuo que no tenemos a veces tanto tiempo como para la labor de investigación y saber cuáles son las fuentes. Entonces, solamente un tema. Nos vamos a hacer dos preguntas, justo tengo mi celular a la mano como ayuda, y la primera pregunta que me hago es, ¿cuándo se fundó el IFAC? Año 1977. Déjame la siguiente pregunta. ¿Cuándo se fundó el IFAC? 1977. Esto quiere decir que el IFAC se fundó antes que el IASB. ¿Ya? Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuándo se fundó el IASI? ¿Correcto? El IASI fue fundado en el año 1973. Ya. Entonces, primera conclusión. El primer organismo de profesión contable que se instauró fue el IASC, IASC, el International Accounting Standard Committee. Sin embargo, en ese momento, el IASC emitía normas contables de un aspecto y de un carácter
muy limitado en el espectro. Es decir, no había una obligatoriedad general, era un marco contable sugerido, pero no de observancia absoluta, ni los mercados